Bienvenidos a Luco. Hoy presentamos La morgue. Cuando se trata de trabajar en una morgue, hay que respetar ciertas reglas. No solo de higiene, sino reglas que van más allá de lo que se aprende en la Facultad de Medicina. Mi nombre es Daniel Alarcón y, hoy en día, ya tengo 23 años. Estoy recién graduado como patólogo de la Facultad de Medicina y hace aproximadamente un mes comencé a trabajar en el Hospital Regional de Mérida, Yucatán, como asistente forense. Les confieso que entrar a una morgue es algo realmente complejo. Siempre se cuenta que suceden cosas muy extrañas. Al principio pensé que eran puras y simples leyendas urbanas y no les quería prestar mucha atención o no eran de mi interés. Pero la historia que les voy a contar me demostró que los sucesos que se cuentan sobre las morgues son totalmente reales. Mi primera guardia fue un viernes, 18 de diciembre. Esa noche hacía más frío de lo normal. Curiosamente, el médico principal no llegaba y tuve que quedarme solo en aquel lugar. El turno comenzaba justo a la medianoche, y ya habían pasado 10 o tal vez 15 minutos, y me extrañó mucho que no llegara. Se podía sentir que el lugar albergaba una energía muy poderosa, una extraña sensación de ahogo se percibía hasta en las paredes de color gris. En varias partes, la humedad ya había manchado toda la pared. Resultaba algo hipnótico ver cómo la humedad invadía cada rincón. Entonces, ya cansado de tanto esperar, me senté en una de las esquinas a esperar que apareciera el médico. Fue cuando me percaté de que unas huellas, parecidas a las de un par de manos, se habían marcado en la pared y estas aparentaban ser las de un niño. Yo sabía perfectamente que esas huellas no estaban allí con anterioridad. Aquello comenzó a espantarme, así que preferí no volver a mirar hacia ese lugar. Trataba de distraerme con otras cosas. Aquel silencio sepulcral era muy estresante, podía escuchar la llave del agua goteando y el olor tan peculiar, una mezcla de sangre putrefacta con los productos que se utilizan para la desinfección de los cadáveres, era muy penetrante. A lo lejos, se escuchaba el sonido de las sirenas de las ambulancias que entraban y salían del hospital, pero, precisamente esa noche, todo estaba un poco raro. La energía del lugar empezó a tornarse diferente. Y en ese instante en el que la temperatura disminuyó drásticamente, escuché una serie de voces provenir del pasillo. No era una sola persona, se podía notar que se trataba de varias, pero hablaban en un tono similar a los susurros. Pensaba que, cuando los cuerpos llevan pocas horas de muertos, es normal que hagan todo tipo de sonidos, incluso que hasta lleguen a moverse levemente. Esto ocurre porque hay procesos biológicos que aún no han concluido luego de la muerte. Pero el ruido que escuchaba comenzó a tornarse como una especie de lamento, acompañado de agonía. Sabía que no podía quedarme allí sentado esperando al doctor que seguía en turno, así que me levanté en ese momento. Pero, de reojo, alcancé a ver algo que se movía y que me llamó la atención, uno de los cadáveres del fondo. Había alcanzado a notar que levantó el brazo. Sabía que podía tratarse de algún reflejo involuntario por el movimiento de sus músculos, y no podía irme sin corroborarlo. Con mucho temor, caminé entre los cadáveres. Algunos estaban tapados con sábanas, otros, con unas bolsas de plástico transparente. Pero no pude ver nada raro. Al parecer, todo era resultado de mi imaginación. Fue entonces cuando, al lado de un cadáver, escuché un sonido que provenía de él. Su boca estaba semiabierta y de ella salía un ruido que parecía ser la voz del muerto. En ese momento recordé que mis profesores decían que hay un proceso muy peculiar en la descomposición de los cuerpos que hace que se escuche una especie de lamento que sale de la garganta del cadáver. Aquel sonido era muy parecido al que se escucha en una radio tratando de sintonizar alguna estación, era absoluto ruido blanco. No quise alterar mis nervios con aquello, así que lo dejé allí solo mientras regresaba a mi asiento. Fue en tan solo un par de segundos que escuché claramente que alguien decía, arrodíllate. Esto me asustó más. Detrás de mí no había nadie, más que el cuerpo de aquel hombre con la boca semiabierta. Me di vuelta para ver de dónde había salido aquel ruido, y me congelé de miedo al ver que el cadáver ya se encontraba sentado sobre su regazo. No podía hablar del miedo que sentía en ese instante. Ya no quería encontrarle más explicaciones científicas a lo que me estaba ocurriendo.
Lo que estaba viendo en ese momento se tornó mucho más importante que cualquier enseñanza o comentario de mis maestros, pues el cadáver pasó de estar sentado a levantarse por completo. El cuerpo de aquel hombre estaba completamente desnudo y caminaba torpemente. En su rostro aún se reflejaba la agonía de la muerte. No podía más. Mis piernas por fin reaccionaron, así que rápidamente me alejé de allí para llegar al elevador de la morgue. Pude ver, desde allí, que el cuerpo de aquel hombre se mantenía en pie. Parecía que me observaba mientras huía del lugar. Pedí varias veces que bajara el elevador y, cuando por fin se abrió, quise entrar, pero choqué con algo blanco. Se trataba, por fin, del doctor que me relevaría en mi puesto. Me observó, me vio tirado en el piso y me extendió la mano para ayudarme a levantarme. Este lamento, aunque no ocurre con frecuencia, podía ser la justificación de los sonidos que escuchaba en aquel lugar. Traté de restarle importancia a lo que estaba sucediendo y pensar en otra cosa. Era casi la 1 de la mañana y el médico no llegaba. Me puse de pie, caminé de un lugar a otro, miraba los cuerpos, pero no me atrevía a comenzar yo solo. Me volví a sentar. Estaba deseando con todas mis fuerzas que llegara el médico, no podía estar solo por más tiempo en aquel lugar aterrador. Salí a fumarme un cigarro, a ver si lograba relajarme. Cuando volví a entrar a la sala, comencé a sentir unos pasos algo extraños y vi una sombra que caminaba por los pasillos. Me acerqué con mucho cuidado y, cuando llegué, vi a una monja, de las que trabajan en el hospital, revisando cada uno de los cadáveres, como si buscara a alguien en específico. Era una señora de aproximadamente 70 años, pequeña de estatura y con la cara muy arrugada. Al verme, se sorprendió, parecía tan asustada como yo. Bajó la cabeza, me saludó con timidez y enseguida se retiró de la sala a toda prisa. Todo aquello me pareció muy raro, era como si no quisiera que la viera. Me sentía muy asustado. La señora, al retirarse, dejó uno de los cadáveres destapados y pude ver un rostro completamente desfigurado, al parecer por un accidente o una caída desde gran altura. Cuando regresaba a mi puesto, volví a sentir los mismos lamentos y los mismos susurros. Era como si hubiera más personas en aquel lugar. Me giré, pero no podía ver a nadie. No entendía absolutamente nada. Los hospitales de madrugada siempre son tenebrosos, pero aquello me parecía bastante fuera de lo normal. No sabía si todo estaba en mi imaginación o era real lo que estaba sucediendo. Aquella señora me había dejado contrariado, su rostro no se borraba de mi cabeza. De repente, comencé a sentir pasos. Se acercaban poco a poco. No sabía qué hacer. Escuché el portón de hierro abrirse, los pasos se acercaban. Eran de un hombre. Cada vez aumentaban más su velocidad. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, por lo que me refugié detrás de la puerta que conecta con las cámaras frigoríficas. Estaba completamente aterrado. La puerta de la sala se abrió. Por suerte, era el médico que me acompañaría en aquella noche de guardia. Se sorprendió mucho al verme. ¿Qué haces aquí, muchacho?, me dijo con rostro de preocupación. Soy el nuevo asistente forense, le respondí con un hilo de voz. Al parecer, no le gustaba mucho mi presencia en aquel lugar. Le conté lo que me había sucedido con la señora, y me dijo que en ese hospital no trabajaba ninguna monja. Cuando intenté volver a hablar del tema, me cortó de raíz y me dijo que me pusiera a trabajar, que ya era tarde. Me quedé perplejo ante su respuesta. Su rostro era de pocos amigos. Era un señor de unos 50 años, muy blanco de piel y con el pelo negro. Tenía una voz potente que, cada vez que hablaba, retumbaba en el silencio de aquel lugar. Estuve unos minutos en silencio y decidí intentar olvidar todo y comenzar a trabajar. Me dijo que fuera preparando uno de los cadáveres y me indicó cuál sería. Era, precisamente, el que revisaba la monja. Lo trasladé hacia la mesa de McNally, que es la mesa en la cual se abren los cadáveres. Me llamó la atención que llevaba un reloj muy costoso, un traje de marca cara y un solo zapato, también de una marca muy, pero muy cara. Comencé a hacer la disección. Mientras operaba, sentía el peso de una mirada sobre mí desde una de las ventanas laterales. Giré la cabeza y allí estaba nuevamente la monja, haciéndome unas señales que no lograba distinguir.
Enseguida le hablé al médico para que pudiera verla y, cuando volteó su cabeza, ya la señora no estaba. El médico se acercó a mí, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Realmente sudaba muchísimo. Era como un sudor frío, y tenía unos escalofríos que me recorrían las manos y los brazos. Me senté a descansar unos minutos. Esto no puede ser nada bueno, pensé en voz baja. Las manos me temblaban muchísimo, apenas podía respirar. En la Facultad de Medicina me decían que este era un trabajo hermoso, pero hasta ahora no lo estaba haciendo. No era lo mismo que en las prácticas, donde estaba toda la clase, que ahora que estaba solo en aquel lugar. De repente, comencé a ver a la monja caminar por los pasillos. Estaba parada frente a mí. Sentía cómo me tocaba. Comencé a gritar desesperadamente. El médico, al verme tan descompuesto, se acercó, me tomó de las manos y me pidió que me relajara, que nada iba a suceder, que todo estaba en mi imaginación. Me dijo que, con los años, iba a aprender a dejar a los muertos en su sitio y no llevarlos a mi mente, que eso era lo más peligroso de esa profesión. Que había ciertas reglas en aquel lugar que debía aprender, pero que él no era el indicado para enseñármelas. Aquellas palabras me llenaron de más miedo aún. Habló conmigo y me dijo que me fuera para mi casa a descansar. Al principio me opuse, pero luego él insistió y entendí que sería lo mejor. En las condiciones en las que me encontraba, no podía continuar un minuto más en aquel lugar. Me cambié de ropa y pedí un taxi. Mientras esperaba, volví a ver a la señora sentada frente a la sala de terapia intensiva del hospital. Esta vez no vestía de monja y comenzó a llamarme para que fuera hacia ella. Lancé un grito para que todos la vieran. Algunos que estaban cerca de mí se dieron la vuelta y me dijeron que en ese lugar no había nadie. Y, en efecto, cuando me giré, ya la señora no estaba. No podía entender qué estaba ocurriendo. Llegué a mi casa y me tiré en la cama. No dejaba de pensar en aquella señora, que no lograba distinguir si era una aparición o una reacción de mi imaginación al miedo que me ocasionaba aquel lugar. Busqué información sobre el hospital y encontré que fue fundado en el año 1409, cuando un fraile de la ciudad instó a las autoridades a crear un hospital para enfermos mentales. Y quienes cuidaban a los enfermos en sus últimos días de vida eran monjas. Nunca había creído en las apariciones, pero aquí estaba sucediendo algo paranormal. Casi ni pude dormir esa noche. Me fui a la cama de mi hermana mayor para sentirme más protegido. Entre esa noche y mi otra guardia, no dejé de pensar en aquel suceso. Pero era raro que no la volviera a ver. Tu texto tiene una atmósfera atrapante, cargada de misterio, tensión y ese toque sobrenatural que engancha. La historia fluye muy bien y el final deja abierta la posibilidad de más relatos, lo cual es excelente si piensas convertir esto en una serie o una antología. Llegó el día de mi segunda guardia. Tenía mucho temor, no quería ir de nuevo al hospital, pero tampoco me atrevía a contarle a nadie. Tal vez pensarían que estaba completamente loco. Desde que entré por la puerta del hospital comencé a preguntar por la monja. Necesitaba saber si todo aquello había sido producto de mi imaginación. Curiosamente, nadie quería hablar del tema. Negaban haberla visto y, con cualquier pretexto, se escabullían rápidamente. Era como si trataran de ocultar información, como si supieran algo y no quisieran decírmelo. Entré a la morgue. Casi iniciaba la hora de mi guardia. Esta vez mi compañía era una mujer, lo cual me hizo sentir un poco más seguro. Al verme, me dijo que uno de los guardias de seguridad del hospital había estado preguntando por mí. No le di mucha importancia a aquello y comencé mi trabajo. A los pocos minutos sentí una de las puertas abrirse y una voz que preguntaba por mí. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia allá de inmediato. Era un señor de estatura alta el que preguntaba por mí. Cuando se giró, era el hombre del cadáver que yo había comenzado a diseccionar en la guardia anterior. Estaba vivo. Comencé a gritar desesperadamente. Intenté salir corriendo, pero el hombre había trancado la puerta. Me pidió que me calmara, que nada malo me iba a suceder. Apenas podía respirar. Pero en su rostro pude ver que no traía malas intenciones. Cuando estuve un poco más relajado, se sentó a mi lado y me explicó que la monja que veía era la hermana Inés. Que su presencia rondaba el hospital desde hace muchos años, nadie sabía cuántos exactamente.
Cada vez que alguien se suicidaba, ella llegaba, lo sacaba de la morgue y les daba la oportunidad de volver a la vida. A muchos, incluso, les daba trabajo en ese hospital. También me explicó, casi a punto de llorar, que ese había sido su caso. Que se había suicidado porque lo habían despedido de su empresa, que no sabía cómo mantener a su familia y decidió quitarse la vida lanzándose frente a un camión. Pero que la hermana Inés lo convenció de seguir viviendo, y él le estaba muy agradecido, como muchos otros en aquel lugar. No entendía nada de lo que aquel hombre me decía. Lo único que tenía claro era que lo había visto muerto hacía 3 días, y ahora estaba vivo. Me explicó que por esa razón, cuando llegaba a la morgue algún cadáver proveniente de un suicidio, se dejaba la sala libre para que Inés pudiera rescatarlo de la muerte y regresarlo a la vida. No podía creer nada de lo que estaba sucediendo. Lo primero que pensé fue que me había vuelto completamente loco. Pero de repente lo entendí todo, por eso el médico llegó tarde a la guardia, por eso me pidió que me fuera para mi casa, y por eso nadie del hospital quería mencionar una sola palabra sobre la monja. No podía ni moverme. La respiración se me aceleraba. El Señor me pidió tranquilidad, que esa era una de las reglas secretas de trabajar en una morgue. Que con el tiempo aprendería otras. Me dio las gracias por mi ayuda. Al regresar a mi puesto, la doctora me recibió con un rostro de complicidad. No quería ni hablar. Fui a mi mesa, comencé mis labores y, a través del cristal, pude ver a la monja Inés. Me lanzó una sonrisa y me movió las manos en señal de agradecimiento. También le sonreí desde mi puesto. Y sí, son las reglas internas de una morgue, esas que no se estudian en la escuela y que han hecho que yo me haya enamorado completamente de esta profesión. En un próximo relato les contaré algunas otras experiencias.